Vamos a empezar por la normativa de las ejecuciones hipotecarias. La ejecución hipotecaria prácticamente significa que tú tienes un derecho real que se llama de hipoteca, que tú garantizas con el inmueble el préstamo que te da el banco. Eso lo sabemos todos y todos en España tenemos nuestras hipotecas. Existe un procedimiento de ejecución hipotecaria que se llama, que es urgente, tradicional en la ley hipotecaria española, en la ley de enjuicio civil, que significa que el banco, si no paga, va directamente y como primera garantía se queda o pretende quedarse con la casa, no el banco, sino el mejor postor, y si al final no hay nadie, el banco efectivamente. Esto daba lugar, como sabemos, para situaciones lamentables, sobre todo cuando se trataba de vivienda habitual, se producían lanzamientos, la gente se está quedando sin sus casas por no poder pagar las hipotecas, las cuotas hipotecarias. Eso salió una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 14 de marzo del año 2013, que es la que ha dado lugar a la modificación de este procedimiento, quizás innecesariamente, pero ha dado lugar en la Ley 1/2013. Yo no voy a hablar mucho de leyes ni de artículos a partir de ahora, diré solamente las esenciales y las sentencias básicas, pero no pretendo cansaros con números de leyes y de artículos. Esa sentencia del Tribunal de Justicia lo único que decía es que en ese procedimiento de ejecución hipotecaria había dos cosas que vulneraban el derecho de la Unión Europea. Una era que el juez no podía suspenderlo de oficio, no tenía mecanismo para suspenderlo si apreciaba que podían existir cláusulas abusivas, cláusulas que perjudicaban al consumidor de manera desproporcionada frente a los bancos, frente a las entidades financieras. Y en segundo lugar, que tampoco tenía medio el ejecutado, el propietario del inmueble, de la vivienda, para oponerse alegando precisamente la concurrencia de una cláusula abusiva. Eso es lo único que dijo el Tribunal de Justicia. A raíz de eso se publica la ley española, la ley 1/2013, que produce las siguientes modificaciones que yo voy a sintetizar. En primer lugar, se suspenden los lanzamientos en esas ejecuciones hipotecarias durante 2 años. Se suspenden, pero con unas limitaciones muy importantes. No se suspenden de manera ilimitada, sino que tienen que ser unos límites de ingresos, muy restringidos, tienen que ser que se hayan producido una desproporción en el pago de las cuotas en los últimos 4 años, que la cuota supere el 50% de los ingresos de la unidad familiar y que se trate de una única familia, una única vivienda. En definitiva, esta suspensión de lanzamiento, que la habréis oído en la prensa, que se ha vendido estupendamente, que se ha dicho que va a ser un poco la panacea, para mí lo único que va a solventar va a ser los problemas pues quizás más graves, más drásticos, más agudos de las personas más necesitadas. Pero si te pones a examinar los requisitos que se exigen para suspender estos lanzamientos, pues la aplicabilidad de los mismos va a ser muy limitada. En segundo lugar, si se atiende a la doctrina de la sentencia del Tribunal de Justicia que os he mencionado, se procura dar respuesta y efectivamente se regulan específicamente dentro del procedimiento hipotecario qué pasa con las cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas son, como digo, aquellas en las que se pacta en la propia escritura de hipoteca, de préstamo hipotecario, cláusulas que no guardan proporción entre los derechos y la posición del consumidor, del propietario, del que va al banco a que le den su hipoteca y de la entidad financiera. Cláusulas abusivas, por ejemplo, básicamente tenemos cláusulas en las que se pacta un interés remuneratorio excesivo, cláusulas en las que se pacta un interés de demora excesivo y cláusulas en las que se pactan vencimientos anticipados simplemente por dejar de pagar la primera cuota o por no poder inscribir la hipoteca en el registro de la propiedad o por incumplimiento de obligaciones meramente accesorias. Esas cláusulas son absolutamente abusivas. En esas cláusulas abusivas, o porque pueden llegar a ser abusivas, se pactan algunas, se establecen en esta ley, como digo, algunas novedades en la ejecución, se establece específicamente la posibilidad de que el juez pueda parar el procedimiento por apreciar que existe una cláusula abusiva y que al mismo tiempo el ejecutado pueda esgrimir la existencia de una cláusula abusiva para parar el procedimiento y para que lo analice el juez. Trámites que antes no existían. Y al mismo tiempo se establece en esta ley una limitación del interés de demora. El interés de demora ya no va a poder superar 3 veces el interés legal del dinero, para evitar precisamente los abusos de las entidades financieras en pactar estos intereses de demora. Ha habido un periodo transitorio durante un mes en el que en los procedimientos de ejecución en marcha se han podido alegar y se ha podido plantear este incidente de ejecución
para que los usuarios pudieran esgrimir la concurrencia de estas cláusulas abusivas y el juez lo pudiera analizar. Ya ha pasado ese mes y ahora ya estamos en la tramitación ordinaria, en el procedimiento ordinario. Se establecen también una modificación en algunos ámbitos del procedimiento de ejecución hipotecaria, básicamente en cuanto a los postores. Se facilita en definitiva que haya más postores, que haya más intervención y que haya más ofertas a la hora de adjudicarse, para que, ya que se lo va a adjudicar a alguien la vivienda y que se va a perder, que el valor de la vivienda por lo menos no sea tan escaso, porque prácticamente no se tenga ni siquiera para pagar la deuda que se mantiene o la deuda que se tenga que ir después, como veremos después al hablar de la dación de impago, a un procedimiento de ejecución ordinaria. En cuarto lugar, yo resaltaría también el problema de las tasaciones. Sabéis que las tasaciones en España, en la época boyante en la que todo esto ha funcionado estupendamente, pues se han ido por las nubes, se han tasado los inmuebles y las viviendas, no por culpa de los consumidores en muchos casos, sino de las propias entidades financieras que lo promocionaban e invitaban a ello, pues con valores incluso superiores o muy superiores al valor de la vivienda. Se ha invitado a adquirir esto. La ley esta procura evitarlo de futuro, evitar el error ese, y limita las tasaciones a la concesión de los préstamos hipotecarios a un 60% del valor de las tasaciones, y en el caso de las viviendas lo limita a las viviendas habituales al 80% y a un periodo máximo del préstamo de 30 años. Y finalmente se producen algunas modificaciones en la norma que regula la dación en pago, que la vamos a ver ahora, para temperar una regulación con la otra. Esas son, yo creo, las modificaciones fundamentales que se pueden resaltar en materia de ejecución hipotecaria o procedimiento hipotecario.